sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos contar sus maravillas, para que podamos contar cada una de aquellas cosas que Él hace en nuestra vida. Muchas veces no son siempre buenas, pero aún en esas que no son tan favorables para nosotros, aún en esas, Él, con su misericordia, está obrando y actuando en nosotros. Vamos a orar para entregar esta reunión a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos estar unidos en tu Espíritu, Señor. Hablanos a nuestro corazón, recibir nuestra adoración, ministranos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a empezar adorando a nuestro Dios con esta canción que hace referencia a este pasaje, que fuimos creados, pueblo de Él, linaje escogido. Tus maravillas hoy, tú
tenemos alguna necesidad para poner en sus manos, para llevar a la cruz. Y hoy leía el pasaje de Mateo, el capítulo 14, cuando habla de que Jesús estaba con sus discípulos y hacía milagros y alimentó a una multitud. Y en un momento él dijo, bueno, ustedes vayan al otro lado, yo después los alcanzo, yo voy a despedir a la multitud. Y él se fue, cuando despidió a todos, se fue a un lugar a descansar y a orar. Y los discípulos se fueron en la barca, y cuando estaban a mitad de camino, se levantó una tormenta que a cualquiera le hubiera dado temor. Y entre olas altas y viento, y que la barca se iba para un lado y para el otro, ven venir una imagen, una persona, por el agua. Y ellos pensaron que era un fantasma. Y dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. Yo me imagino que con una voz dulce. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dijo, sálvame, Señor. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y yo me imagino que con una expresión un poco triste, pero amorosa, le dijo, tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y a mí este pasaje me llama la atención porque él dio unos pasos en el agua. Mientras lo miró a Jesús, mientras Jesús lo llamó y él fue hacia Jesús, mientras él prestó atención a su maestro, él caminó sobre el agua. Pero en el momento en que él se distrajo y prestó atención a las olas y al viento, él se empezó a hundir. ¿Y cuántas veces nos pasa que ante la tormenta que nos está atacando en nuestra vida, quizás una enfermedad, quizás una situación económica, quizás un problema interrelacional con otras personas, cuando vemos el problema pensamos que nos hundimos, que no podemos avanzar? Pero Él nos dice, tenés fe, ¿por qué dudas de mí? Si ya caminaste en el agua. Que el Señor en esta noche pueda traer a tu corazón esa paz que pudo transmitirle a sus discípulos al subir a la barca y hacer que el viento se calmara. Vamos a orar. Poné delante de Dios cada una de esas necesidades, de esas cosas que te traen angustia, que te traen tristeza, que te preocupan y que no te dejan ver más allá de esa situación. Señor, te damos gracias porque aún en la tormenta más terrible vos estás ahí para sostenernos, para hacernos caminar sobre el agua. Sabemos que en fe podemos salir de cualquier circunstancia, aún esa circunstancia que es tan adversa para nuestra vida. Señor, te pedimos que nos des fe, que nos permitas tener una mirada de fe, de confianza en ti, Señor. Te amamos y sabemos que ahí estás, pero en la tormenta muchas veces nos cuesta tomarnos de tu mano. Sabemos, Jesús, que moriste por nosotros y que en la cruz llevaste cada una de nuestras cargas, de nuestras preocupaciones. Bendecí este tiempo. Ayúdanos a sobrellevar esta situación que también nos asusta, nos atemoriza, nos intranquiliza. Pero, Señor, ayúdanos a ver que vos estás en nuestra barca.
damos gloria, te honramos y ponemos nuestras vidas en tus manos. Y quedamos atentos a lo que quieras decirnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Calculo que están enganchados en este vivo de martes, donde habitualmente compartimos la palabra de Dios. Y en esta noche en particular quería traerte un pequeño pasaje de la palabra de Dios, una pequeña porción de la palabra de Dios, que me llevó a meditar en esta reflexión que quería compartir con vos, que le puse, lo que te voy a compartir ahora es un pseudo título, es decir, sería una idea del título que inicialmente quise poner a esta reflexión, y es Abre tus ojos. En esta noche puntualmente, como te decía al principio, quería compartir con ustedes esta pequeña porción de la palabra de Dios, pero que el hecho de que sea pequeña no quita de que posea mucha importancia, de que tenga mucha importancia con el texto. Yo te voy a invitar a que puedas buscar en tu hogar, en tu casa, en tu celu, con la Biblia, o donde puedas buscarlo, Lucas capítulo 24. Capítulo 24, desde el versículo 15, son 2 versículos solamente, Lucas 24, 15 y 16. Y dice la palabra de Dios en Lucas 24, 15 y 16, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Para qué? Para que no le conociesen. Es un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, donde encontramos a 2 discípulos, a 2 seguidores de Jesús, que en este camino desde Jerusalén a Emaús, de golpe se encuentran con la compañía del mismo Señor. Ahora, me gustaría que pudiéramos realizar un pequeño vistazo de lo que es el contexto previo a esto, de lo que es lo previo a este momento que nos está citando la palabra de Dios, donde estos discípulos caminan junto a Jesús. El relato comienza manifestando aquel mismo día, haciendo referencia precisamente al primer día de la semana, es decir, luego del día de reposo, luego del sábado, que era el día de reposo en ese momento, el domingo comenzaba con sus primeros rayos, y antes de que salieran los primeros rayos, muy temprano en la mañana, dice que las mujeres se dirigieron o fueron hacia la tumba donde había sido sepultado el Maestro, donde había sido sepultado Jesús. Y dice que muy temprano, cuando llegan a la tumba y la encuentran vacía, es el mismo día precisamente en el que por la tarde, después Jesús caminaba junto a estos discípulos hacia, o mejor dicho, en dirección hacia Emaús. Y estos 2 que se nos manifiesta, uno de ellos es Cleofas, como dice la palabra, habían sido seguramente personas que habían convivido en el último tiempo, en los últimos meses, no sé si tal vez años, con el Señor. Posiblemente estos seguidores de Jesús habían caminado en muchas otras ocasiones junto al Maestro. Quizás habían presenciado la multiplicación de los panes y de los peces. Seguramente habían recibido de las enseñanzas con la autoridad y con el poder que Jesús enseñaba, con el poder que él lo hacía. Ahora, también seguramente estos 2 discípulos que iban camino a Emaús habían experimentado, habían sido testigos de sanidades milagrosas en personas que durante muchos años, o tal vez durante toda una vida, habían anhelado o habían esperado la llegada de alguien que pudiese cambiar su realidad de todos los días, una realidad de enfermedad, de dolor, de complejidad. Pero seguramente también siguieron de cerca estos 2 discípulos los acontecimientos de los últimos días, es decir, cuando se había celebrado la Pascua, donde su rabí, donde su maestro había sido apresado,
donde también había sido cruelmente castigado y azotado para luego ser crucificado. Estos hechos seguramente habían quedado grabados no solo en las retinas de estos dos discípulos que iban camino a Emaús, sino también en sus corazones. El sueño de la llegada de un Salvador, de un Rey, de aquel que los iba a librar del yugo romano, había sucumbido frente a las artimañas de los sacerdotes, de los fariseos y de los escribas. Precisamente de estos acontecimientos que lamentaban es de lo que ellos venían hablando, nos relata el pasaje. Que ellos venían caminando y venían discutiendo y hablando y reflexionando y recordando todo esto que había acontecido en los últimos días en esos 11 kilómetros que separaban Jerusalén de Emaús, del poblado de Emaús. El texto nos dice que hablaban y que discutían, tal vez, quizás, buscando explicación a lo que había pasado, o tratando de repasar una y otra vez lo terrible, lo desconcertante de lo que había acontecido en esos días previos. Entre los argumentos que presentaban, seguramente buscaban encontrar algo que les pudiese brindar algo de consuelo, que les clarificara cómo era que le había sucedido todo esto a quien se proclamaba como el Mesías tan esperado por el pueblo. Es que, en realidad, lo que habían vivido, la realidad que habían experimentado, los confrontaba y no podían evitar pensar que aquel quien había sido su maestro había sido crucificado y que había sido sepultado detrás de aquella inmensa roca que sellaba su tumba. Ahora, es aquí donde yo en esta noche quisiera que podamos analizar la posibilidad de que esta tristeza, de que este desconsuelo que estos seguidores de Jesús tenían, posiblemente encuentren su origen en la misma reacción que tuvieron los discípulos a la mañana temprano de ese mismo día, cuando las mujeres, luego de llegar de la tumba vacía, corrieron para contarles a los discípulos lo que había sucedido. Dice la palabra de Dios, versículos antes de lo que yo te citaba, que entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11, a los discípulos que quedaban, y a todos los demás, donde quizás todos los demás incluían a estos dos que caminaban hacia Emaús. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Ahora, el relato nos sigue diciendo en el versículo 11, pero los discípulos les pareció una tontería esto que les decían las mujeres, así que no le creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó, vio solo las vendas de lino, y la palabra nos dice que luego volvió a su casa Pedro, extrañado de lo que había sucedido. Ahora tengo algunas preguntas para hacernos en esta noche. ¿Cómo que les pareció una tontería a los discípulos y a los seguidores de Jesús lo que estaban escuchando? ¿Cómo que a Pedro le pareció extraño, volvió extrañado de lo que había pasado? Es que tanto los discípulos de Jesús como aquellos que le habían seguido hasta el momento de su crucifixión, donde seguramente estaban incluidos, como decíamos, estos dos que caminaban hacia Emaús, estaban convencidos de que Jesús estaba muerto, que ya no quedaba nada de todo aquello que ellos anhelaban. Como decíamos anteriormente, habían sido testigos de la crucifixión, habían sido testigos de la muerte y de la sepultura de Jesús. Y aún cuando el mismo Señor les había declarado que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que lo iban a matar, pero que a los 3 días de muerto él resucitaría, como nos cita el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, ni aún habiéndolo escuchado de los mismos labios de Jesús, podían creer que verdaderamente esto fuese así. No podían expandir sus estructuras mentales, para que semejante acontecimiento sobrenatural pudiese convertirse en parte de aquello de lo que es real, de lo que es posible. Y en esta noche, en esta pequeña reflexión que quiero que compartamos, permitidme hacerte una pregunta. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de vos y qué hay de mí? Así
como las facultades humanas en los discípulos les llevaron a encontrar una sola y una única explicación lógica y válida, el maestro ya no está, el sueño terminó, el telón se cerró. ¿Acaso tal vez nuestras limitadas facultades humanas nos impiden a nosotros que podamos disfrutar y que podamos experimentar a Dios de formas sobrenaturales que Él quiere manifestarse en tu vida y en la mía? Necesitamos que nuestra naturalidad humana pueda ser absorbida por la sobrenaturalidad de Dios. ¿Cuál es el velo que tenían estos dos que iban camino a Emaús? ¿Cuál era el velo que ellos tenían que no les permitía ver y entender y reconocer de que aquel que caminaba con ellos era su mismo Señor? Este velo no estaba conformado por las convicciones que ellos tenían, convicciones totalmente terrenales que terminan gobernando no solamente de aquellos dos, sino también nuestra mente humana de este tiempo. ¿Cómo sería posible que reconocieran y que disfrutaran de la compañía del Señor si para ellos el Señor ya no estaba vivo? Si para ellos su Maestro ya se encontraba muerto y sepultado. Hoy nos encontramos en muchos casos con hermanos que no pueden, o con nosotros mismos que en diferentes circunstancias no podemos reconocer ni tampoco podemos disfrutar las manifestaciones sobrenaturales y milagrosas de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque simplemente no entran, no caben, no encuentran lugar en las estructuras lógicas y mentales que tenemos vos y yo. Queremos limitar inconscientemente, queremos encerrar, queremos ajustar al Dios de los imposibles, al Dios de la eternidad, al Dios del universo, a la ciencia de este mundo, a lo empírico, a nuestra pequeña y efímera realidad. Es que el Señor vino para romper nuestros esquemas. El Señor vino para traspasar nuestra lógica. El Señor vino para que pudiésemos vivir un pequeño adelanto del cielo cuando aún estamos en esta tierra. Lo dijo el mismo Señor: venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es el velo que quizás hoy te impide vivir y te impide disfrutar de la plenitud que el Señor quiere darte? Hoy, mientras esta mañana estaba en rehabilitación, tuve la gozosa noticia de que una hermana de nuestra iglesia, que se bautizó hace poquito, que tenía un diagnóstico donde tenían que operarla de una cirugía para sacarle un ovario que estaba totalmente tomado por un tumor, orando por ella con un grupo de hermanos, hoy fue a hacerse el estudio preliminar a la cirugía, porque el cirujano tenía miedo con qué se iba a encontrar cuando abriera. Bueno, la persona que le hizo los estudios no podía comprender cómo lo que hace 3 semanas era gigante, hoy no se encontraba. Estaba sana. No hace falta cirugía. Ese es el Dios del que quiero compartirte en esta noche. Un Dios que obra como Él quiere, cuando Él quiere. Que no podemos nosotros obligar a nada, porque Él es soberano. Que no tenemos autoridad ni para declarar ni para nada, pero que sigue siendo el mismo Dios de ayer y que va a seguir siendo hasta que nos lleve a su presencia. Un Dios que sana, un Dios que obra milagros, un Dios que puede transformar tu vida, un Dios sobrenatural. Generalmente los seres humanos vemos y creemos lo que nuestra mente nos permite ver y creer. El Señor vino para derribar las estructuras que hacen que nuestros ojos espirituales se encuentren velados, para que podamos ver y para que podamos experimentar a Dios de manera sobrenatural en nuestras vidas y ayudar a que otros también puedan hacerlo. Por eso, cuando comencé esta pequeña reflexión que está llegando al final, dije que el título de esta reflexión era un pseudo título, un título a media. Normalmente le corresponde a esta reflexión, a este tiempo que meditamos juntos, es: Señor, abre nuestros ojos, Señor, quita nuestro velo. Que en esta noche el Señor obre en tu vida
que toque lo que tenga que tocar, que transforme lo que tenga que transformar, para que el Dios de la eternidad, el Dios de los imposibles, no intente ser ajustado, acomodado a la realidad de nuestro mundo, sino que nos sobrepase, que nos inunde, que nos lleve a querer más, que nos lleve a orar, a clamar por intervención divina, aun cuando el médico, el cirujano o quien sea pueda decir que ya no hay nada por hacer. Porque para el Señor, para tu Dios y para mi Dios, no hay nada imposible. Que en este tiempo el Señor te lleve a experimentar en carne propia, quitándote el velo, a este Dios sobrenatural y de los imposibles, que quiere acompañarte para que puedas experimentar un poquitito del cielo cuando todavía estás en esta tierra. Oramos. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque podemos ver tu mano de poder, porque nunca dejas de sorprendernos, porque cuando los médicos, los estudiosos, decretan o de alguna manera establecen juicio sobre ciertas cosas, tú nos muestras de que la última palabra es tuya. Te damos gracias por la vida de Inés. Gracias por nuestra hermana, que en el día de hoy tuvo esta gozosa noticia de que los estudios daban totalmente fuera de lo lógico, de lo que la ciencia, de lo que este mundo puede decir, pero nunca de lo que tú puedes decir, porque tú eres el Dios de los imposibles, eres el Dios de los milagros. Y Señor, sabemos y entendemos de que la sanidad del cuerpo, de las cosas de este mundo, de esta tierra, son pasajeras. Pero el milagro más poderoso y mayor que puedes hacer es el de darnos eternidad. Por eso, Señor, nos gozamos, porque el mayor milagro que podemos experimentar es el haber sido comprados por la sangre bendita de tu Hijo. Y en esta noche yo te pido que tú estés obrando por medio de tu Espíritu Santo para que aquellos que puedan estar detrás de la pantalla escuchando estas palabras puedan ser impactados por tu Espíritu. Señor, que tú estés convenciendo de justicia, de juicio y de pecado, y que las personas que aún no te conocen o que no han entregado su vida puedan recibir el mayor milagro que es posible para ellos en este tiempo, que es alcanzar eternidad, alcanzar salvación por medio de la aceptación del sacrificio de tu Hijo en favor de toda la humanidad. Señor, clamamos en este tiempo para que tu poder sea manifiesto en la vida de aquellos que están escuchando este mensaje. Y que tal vez no en el día de hoy, sino cuando esté subido a internet y cuando pase un tiempo, no importa. No importan los tiempos, no importan la forma, Señor. Lo que importa es que tú obras con poder en la vida de aquellos que deciden dejar lo natural, lo terrenal, lo que estamos acostumbrados para aventurarse a lo que no conocemos y a lo que viene de tu mano. Como decía recién mi hermana Noris en la adoración, esto de que caminaste sobre el agua. Para nuestra mente, para nuestro entendimiento, es un fantasma, es imposible. Pero cuando miramos fijamente y te vemos a vos, entendemos de que eres el Dios de lo sobrenatural, que tú eres aquel que puede hacer que nosotros también caminemos sobre las aguas, aunque sea imposible para la ciencia y para este mundo. Gracias, papá, porque tú te manifiestas con poder en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos. Y Señor, no nos cansamos de ver cómo obras sobrenaturalmente en medio de aquellos que te buscan. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, papá, porque sabemos de que aún en medio de la adversidad, de la prueba, como decíamos el domingo en el mensaje, tú estás al lado nuestro, tú nos sostienes, tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, nuestra roca firme. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Hermanos, que tengan buena noche. Nos estamos viendo, Dios mediante, en el fin de semana. Y para los jóvenes, adolescentes, recuerden que en la semana hay actividades, así que no dejen de conectarse. Bendiciones y que descansen.